Primero, bueno, partido muy difícil. Sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival, pudimos ponernos por delante en el marcador, pero, pero nos costó, sobre todo después de los 25 o 30 minutos. Ellos empezaron a presionar, quizás tuvimos alguna que otra oportunidad como para poder hacer, sobre todo en los primeros 30 minutos, poder adelantarnos por un gol más en el marcador. No lo terminamos haciendo. En el segundo tiempo nos costó. Ellos, la realidad es que salvo la de Leo de cabeza, nos fueron hundiendo y creo que después del segundo gol ahí sí empezamos a controlar mucho, pero bueno, tuvimos esa cuota de suerte en la jugada que pegan los dos palos, necesaria para ser campeón. Dicho esto, creo que si había un equipo que merecía terminar de esta manera, éramos nosotros. Y lo digo sin ningún tipo de tapujos porque fuimos el equipo que mejor compitió a lo largo de toda la temporada. Nos quedamos en la puerta de la Champions, nos quedamos en la puerta de la League Cup, competimos como nadie en el Mundial de Clubes y creo que fuimos el mejor equipo que hizo los playoffs. Es decir, hoy nos enfrentamos a un gran equipo, pero que había ganado 2 eliminatorias a los penales. Nosotros habíamos ganado todos nuestros partidos. Así que felicitar a los jugadores por el esfuerzo, por levantarse en los momentos duros, por saber convivir con los momentos duros y sobre todo agradecérselo, ¿no? Agradecerle estos 11 meses de trabajo donde más allá de parte nuestra del cuerpo técnico, de virtudes y defectos, siempre siguieron confiando hasta el final. Gracias, Coach. And if you could give us a soundbite for the cameras in English, please. Well, it was a difficult game. Today was a final. We faced a very, very good team. Maybe the first 20-25 minutes we were better than them, but then they were, little by little, they were going a little bit higher. They starting to creating chances. And in the second half, the first 15-20 minutes, they put us under pressure, and was very lucky in the play that the ball touched the two posts. Is the luck that you need to be champions. So happy for the player, happy for the staff, happy for the club. We were competing during the whole year. I think we were the team that were competing in the best way. So we deserve to win today. Thank you, Coach. We'll go to Michelle in the front row. Bueno, felicidades, Javier. Este sí era el partido más importante del club. Quería saber... Hasta ahora. Vendrán otros. Ok. Siempre dices que tú no te pones muy alto ni muy bajo. Pero en ese momento, después del gol de Tadeo, que tú corriste en la cancha y le estabas dando besos a Jordi, ¿qué estabas pensando y qué fueron las sensaciones en ese mismo momento? Gracias. La felicidad de poder despedir a 2 leyendas del fútbol de la mejor manera, como lo merecían, por la puerta grande. 2 jugadores que han hecho historia en este club, que lo han cambiado completamente junto con Leo y que bueno, quedarán a partir de hoy en la historia grande de este club, que es muy cortita, es muy pequeña, pero para eso vinieron, ¿no? Para cambiar el rumbo de este club. Así que contento por ello, porque sé lo que significaba irse para ellos de esta manera. Me acerqué a Jordi porque a Uzi lo tenía muy lejos. Pero bueno, al final es un poco el desahogo de todo el año, ¿no? Hoy, antes del partido, en la charla previa, lo que le dije era eso, que
estos dos jugaban su último partido, pero teníamos que jugar todos como si este fuese nuestro último partido. Y creo que con defectos y virtudes lo hemos jugado, porque lo hemos jugado con el corazón, cuando ya las piernas no daban más, cuando el cansancio, con lo difícil que estaba el partido, y lo hemos ganado por eso. Stephen Goff, front row, please. Javier, congratulations. I know you said you're very happy for the team, for the players, but for Leo, being the face of the league and his importance to the game in this country and around the world, what is your level of happiness for him to lift the trophy here for the first time? Obviously, I'm very happy for him. I'm very happy because of the season that he played. He was fantastic during the whole season with the numbers, but also with the commitment with the team. Because he was making a big effort during the last 2, 3, 4 games, pressing without the ball. That showed us how important it is for him to win. So I think for him was, I didn't talk to him that, but for him was very, very special and very important to win this trophy. He came here to win this trophy. I'm going to sign the last 3 questions, Lizzie. Then we're going to go to the back of the room, and then we're going to finish with right here. Okay. Go ahead, Lizzie. Felicidades. Cuando hablamos en noviembre, obviamente en noviembre pasado, habían muchas expectativas, preguntas, incluso críticas. ¿Te imaginaste en ese momento viviendo lo que estás viviendo hoy? Y segunda, ¿qué se siente escuchar eso a nada de esta conferencia? Bueno, primero hay que entender que muchas veces las críticas uno tiene que saberlas recibir. No me parecían ilógicas. Porque al final el club había apostado por un entrenador que no tenía ningún tipo de experiencia a nivel club. Siempre lo dije, no me había ido relativamente bien en cuanto a resultados en la selección, más allá de que yo creía en el proceso y en la manera que tenemos de trabajar, pero ni en aquel momento lo tomaba de manera personal las críticas, sino tratar de entender por qué y sobre todo ser constructivas. Hoy los elogios lo tomo de la misma manera, no me cambia demasiado, creo que lo he dicho durante todo el año, el fútbol es de los jugadores, si hay alguien digamos, los responsables de este logro son ellos. Nosotros claramente hemos tenido la influencia de saber acompañar, hemos tenido que tomar decisiones en momentos claves, a veces muy difíciles, porque dentro de esas decisiones hay que muchas veces priorizar la razón y no el corazón, y nunca es fácil tomar una decisión con la razón y sin el corazón, pero sabíamos que era lo mejor quizás para el equipo. Dicho esto, contentos por ellos, contentos sobre todo por haberlos convencidos de que podíamos, sobre todo en los momentos difíciles, porque después de Vancouver, después de Seattle, después de acá que Juan me lo ha preguntado alguna que otra vez, de Filadelfia y Orlando, y lo jodido que estábamos, bueno, han tenido la personalidad, la valentía para levantarse y para seguir compitiendo, entonces agradecido a ellos. Nosotros de nuestra parte tratar de equivocarnos lo menos posible y saber acompañar. Let's go to the back of the room. Hola, Javier, aquí. Felicidades. Otra cosa, obvio, escuchas los ruidos, los gritos, cómo se siente, y también, ya que cumplieron esta meta, una gran meta, ¿cuál es la próxima meta? Bueno, la próxima es irme mañana de vacaciones y estar con mi familia. Han sido 11 meses
de mucho trabajo. Hemos jugado 58 partidos oficiales, más los 5 de pretemporada, viajando de un lado para el otro. Es lo que tocaba, pero ahora descansar, porque la realidad es que de alguna u otra manera todos los necesitamos y ya habrá tiempo para ir organizando lo que venga, ¿no? Creo que esto tiene que ser un impulso para el club, no quedarse con esto de haber ganado su primer liga, sino ir por más. Creo que el club ha conseguido dar los pasos correctos, no este año, en los últimos años, y bueno, aprovechar todo este envión para lo que viene. Última pregunta acá en la primera fila, por favor. Ok. Javier, felicidades. Estamos contentos. Nosotros también queríamos que el equipo gane porque seguirlo día a día, de alguna forma, acompañamos. Trátame de explicar el partido de Messi. Porque, a ver, en los 3 goles participa de una forma magnífica y después, tal vez, por eso te pido tu mirada técnica si se quiere, pareció que no era de los mejores partidos de Leo. Sin embargo, el tipo aparece, da 3 pases, cambia la historia y yo le pondría 10 puntos si lo tuviera que puntuar. Y bueno, sí, al final ¿Ves termina eso? siendo lo eficiente que es Leo, ¿no? Sí, era un partido complicado. ¿No? Cuidado, cuidado. La realidad es que era un partido, no era un partido fácil. Claramente Leo quizá no tuvo tanto contacto, pero fue determinante en el partido, lo que vos estás describiendo, ¿no? La importancia del robo, del segundo gol y ponerlo mano a mano. Un jugador que no necesita tener demasiado contacto con la pelota, por eso es el mejor de la historia. Y que nos ha traído hasta acá y nos ha ayudado a conseguir esto. La realidad es que estoy feliz sobre todo por él, porque sé lo que él pretendía. Una más. Dale. Me comí toda la campaña. Sí. No, quería preguntarte por los cambios, porque era un momento muy difícil y en el banco no había un recambio del mismo jugador, ¿no? De la característica. Sí. En ese momento, ¿qué pensaban en el banco? ¿Cómo lo charlaron? Bueno, Perdón. El tema de Balta, el cambio por Balta fue sobre todo tener en cuenta de que estaba con una amarilla, estaba medio ya cansado, había hecho un desgaste enorme como lo hizo en todos los playoffs, dando una mano defensivamente terrible. Y también necesitábamos empezar a tener un poco más de juego, habíamos perdido la pelota, Telasco nos podía dar más juego. Y ya después cuando pusimos 2-1, el cambio de Yannick era más para un 4-5-1, sostener, quedaban menos de 15 minutos, más el suplementario, creíamos que necesitábamos energía en el medio, nos estaba costando, ellos movían rápido la pelota y nos estaban entrando por dentro. Y bueno, el de Ian fue cambio por cambio, ¿no? Al final Chelo ha hecho unos playoffs impresionantes como no los tuvimos allá. Creo que ha estado a un nivel altísimo, así que hoy, más allá de que Ian jugó un gran partido, Chelo podría haber jugado. Después, la realidad es que habíamos gastado las 3 ventanas, pero teníamos 2 cambios más porque sabíamos que en el extra time, si íbamos a extra time, podíamos utilizar esos 2 cambios en la ventana del entretiempo. No había otra ventana más. Es decir, nos habían dicho ayer que solamente había 5 cambios, así que intentamos gestionarlo de esa manera. ¿Listo? All right, thank you very much, Coach.